Televisa despide a su reportera por apoyar a Claudia Sheinbaum. Pero no esperaban esto, lo que Televisa jamás esperó. Estaba a punto de suceder. Cuando decidieron despedir a una de sus reporteras más respetadas por mostrar apoyo a Claudia Sheinbaum, pensaron que la historia quedaría enterrada. Pero estaban a punto de cometer el error más grande de su historia. Sofía Rivas, una periodista con una trayectoria impecable, fue expulsada de la cadena sin previo aviso. Durante años, su rostro apareció en millones de hogares mexicanos, siendo un símbolo de profesionalismo y credibilidad. Pero en cuestión de horas, todo cambió. Un comentario fuera del aire, una reacción genuina, y su vida profesional quedó destrozada. Pero lo que ni Televisa ni sus ejecutivos imaginaron era que su despido no sería el final, sino el comienzo de una tormenta que no podrían detener. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Sofía? ¿Por qué un simple comentario generó un castigo tan severo? ¿Y qué fue lo que nadie en Televisa esperaba, pero que terminó ocurriendo? La verdad detrás de este caso es más oscura de lo que imaginas. Y lo peor de todo, esto no es un caso aislado. Sofía Rivas jamás pensó que un simple gesto de empatía la pondría en el ojo del huracán. Para ella, el periodismo no era solo un trabajo, sino una misión. Desde muy joven, entendió que su labor iba más allá de las cámaras, más allá de las noticias que se leen en un teleprompter. Era la voz de quienes no tenían voz, la conexión entre los poderosos y el pueblo. Por eso, cuando cubrió aquel evento de Claudia Sheinbaum y escuchó su discurso sobre educación para comunidades marginadas, algo dentro de ella se removió. No era solo política, no eran solo promesas. Era una realidad que había visto con sus propios ojos. Recordó a las familias que había entrevistado en zonas rurales, los niños que soñaban con estudiar pero que jamás habían pisado un aula decente. Por un instante dejó de ser reportera y se convirtió en ciudadana. Cuando las cámaras se apagaron y el equipo comenzó a recoger, Sofía, sin pensarlo demasiado, compartió una reflexión sincera con sus colegas. Es esperanzador ver a alguien en el poder que realmente prioriza a los más vulnerables. No era una declaración política, no era un respaldo partidista, solo una impresión genuina, el tipo de comentario que cualquiera haría en una conversación privada. Pero lo que Sofía no sabía era que ese comentario no se quedaría en privado. Un asistente técnico, probablemente sin mala intención, aún tenía encendido su micrófono. Unos segundos de audio bastaron para que su destino quedara sellado. Horas después, su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de colegas. Cuando abrió Twitter, su nombre ya estaba en tendencia. Un video de escasos segundos circulaba con velocidad imparable, acompañado de comentarios incendiarios. El periodismo en México está muerto. Así de imparciales son en Televisa. Por fin alguien con humanidad en los medios. Van a despedirla. Es cuestión de tiempo. Las reacciones eran una mezcla de apoyo y críticas despiadadas. Algunos defendían su derecho a expresar una opinión, mientras que otros exigían que fuera removida de su cargo. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue ver que dentro de su propia empresa ya se estaba discutiendo su futuro, y no de una forma positiva. Al llegar a la redacción de Televisa al día siguiente, un silencio incómodo la recibió. Sus colegas la miraban con expresiones ambiguas, entre la lástima y el miedo. Sabían lo que iba a pasar. Algunos se acercaron para ofrecerle palabras de apoyo en voz baja. Otros simplemente evitaron el contacto visual. Pero todos entendían que la situación había escalado demasiado rápido. Una reunión de emergencia con los ejecutivos fue convocada a primera hora. Al entrar a la sala de juntas, Sofía sintió cómo el aire se volvía pesado. Frente a ella, un grupo de hombres trajeados la observaba con rostros fríos. Uno de ellos, con una expresión cuidadosamente ensayada de falsa empatía, tomó la palabra. Sofía, queremos que sepas que valoramos tu trabajo y tu trayectoria en la empresa. Pero después del incidente de anoche, nos vemos obligados a tomar medidas. Nos vemos obligados. La frase retumbó en su mente.
No era una decisión, no era un juicio basado en su desempeño. Era un castigo impuesto por fuerzas más grandes que ella. Lamentamos informarte que, a partir de este momento, quedas desvinculada de Televisa. La sala quedó en silencio. Sofía sintió que el tiempo se detenía. No podía creer lo que estaba escuchando. Años de trabajo, sacrificio, reportajes que arriesgaron su seguridad. Todo desaparecido en un instante por un comentario fuera del aire. No es algo personal, agregó otro ejecutivo con un tono mecánico. Es una cuestión de imagen corporativa. Imagen corporativa. La verdad no importaba. La intención no importaba. Solo la percepción pública. Sofía salió de la reunión con el sobre de su despido en las manos, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Pero lo que ni ella ni Televisa sabían era que ese despido no marcaría su final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Sofía caminó por los pasillos de Televisa sintiendo un peso en el pecho que jamás había experimentado. La redacción, su segunda casa durante tantos años, ahora se le antojaba ajena. Las miradas de sus colegas la seguían con una mezcla de lástima y miedo. Algunos evitaron el contacto visual, otros susurraban en voz baja, pero nadie se atrevió a defenderla en público. Y lo entendía. Hablar en su favor era poner en riesgo su propio empleo. Cuando salió del edificio con su caja de pertenencias, el aire frío de la ciudad golpeó su rostro como un recordatorio brutal de su nueva realidad. Sin trabajo, sin respaldo, con su reputación pendiendo de un hilo, pero el verdadero impacto llegó cuando encendió su teléfono. Las redes sociales eran un campo de batalla. El despido de Sofía no pasó desapercibido. Las opiniones estaban divididas. Bien hecho. El periodismo debe ser imparcial. Otra prueba de cómo los medios responden a intereses políticos. ¿Cuántos más han sido silenciados como ella? Pero lo que más la desconcertó fue ver su nombre en titulares de medios independientes. Televisa despide a reportera por opinar sobre Sheinbaum. Censura en medios. ¿Realidad o exageración? Sofía Rivas, otra víctima del control mediático en México. Sofía sintió un escalofrío. Su caso ya no era solo suyo. Se había convertido en un símbolo. Respiró hondo y trató de organizar sus pensamientos. No podía permitirse caer en la desesperación. Pero mientras revisaba su bandeja de entrada, un mensaje captó su atención. Necesitamos hablar. No estás sola en esto. El remitente era Camila Herrera, una periodista independiente conocida por su lucha contra la censura en los medios. Sofía había escuchado de ella, una mujer que se había ganado enemigos poderosos por sus investigaciones. Sin dudarlo, aceptó reunirse. Esa noche, en un pequeño café lejos del bullicio de la ciudad, Sofía y Camila se encontraron. La mirada de Camila era directa, sin rodeos. No te llamé solo para decirte que lo que te hicieron es injusto, dijo con voz firme. Lo que pasó contigo es más grande de lo que crees. Sofía se inclinó ligeramente, intrigada. ¿A qué te refieres? Camila deslizó su teléfono sobre la mesa. En la pantalla, varios documentos confidenciales se desplegaban, correos filtrados, mensajes internos de ejecutivos de Televisa discutiendo su caso mucho antes de que el video se viralizara. Tu despido no fue una reacción espontánea, explicó Camila. Fue una decisión premeditada. Lo estaban esperando. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Pero por qué?, preguntó en un susurro. Camila suspiró y la miró con seriedad. Porque no solo te ven como una reportera, te ven como una amenaza. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. No solo la habían despedido, la habían marcado, pero entonces Camila hizo la pregunta clave. ¿Estás lista para pelear? Porque si decides hablar, esto apenas comienza. Sofía miró los documentos otra vez. En ese momento entendió que tenía una decisión que tomar. Si aceptaba el silencio, podría intentar reconstruir su carrera en las sombras, alejada del escándalo. Pero si decidía hablar, se enfrentaría a algo mucho más grande que Televisa. Sofía tomó el teléfono y deslizó el dedo por la pantalla, leyendo cada fragmento de los correos filtrados.
A medida que avanzaba en los mensajes, su respiración se volvía más pesada. Todo estaba planeado. Las conversaciones entre ejecutivos de Televisa dejaban en claro que su despido no fue una reacción impulsiva a la controversia, sino una estrategia calculada. Desde antes de que su comentario se hiciera viral, ya había discusiones sobre su tendencia ideológica y el riesgo que representaba su presencia en la cadena. Un mensaje en particular la dejó helada. Si permitimos que esto pase desapercibido, otros empleados podrían sentirse con la libertad de hacer lo mismo. Debe haber una consecuencia visible. Sofía sintió una mezcla de rabia y miedo. No solo la habían castigado, sino que la habían usado como un ejemplo para advertir a los demás. ¿Quién filtró esto?, preguntó, sintiendo que la garganta se le cerraba. Camila bajó la voz. Alguien dentro de la empresa. No puedo decirte quién, pero es alguien que sabe que Televisa lleva años operando así. Sofía apretó los puños. Si esto era cierto, su despido no era solo una decisión corporativa, era una manifestación de algo mucho más grande. El control absoluto de la narrativa en los medios. ¿Y qué se supone que haga con esto?, susurró, sintiendo el peso de la situación. Camila la observó con calma. Eso depende de ti, pero si decides hablar, no podrás echarte atrás. Sofía sabía que tenía razón. Si exponía esta información, su vida cambiaría para siempre. La ciudad se sentía diferente aquella noche. Desde su departamento, Sofía miraba las luces de los edificios con el teléfono en la mano. Las notificaciones no paraban. Periodistas, excompañeros, personas que nunca había conocido, todos hablaban de su caso. Entre los cientos de mensajes, uno en particular le llamó la atención. No dejes que te silencien. No tenía remitente. No había ninguna firma. Solo esas palabras. De pronto, su intercomunicador sonó. Sofía dio un salto, su corazón latiendo con fuerza. No estaba esperando a nadie. ¿Quién es?, preguntó con cautela. Al otro lado, una voz distorsionada respondió: «Solo quiero ayudarte. Revisa tu buzón». El tono era frío, impersonal. Y luego, la llamada se cortó. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Caminó con cautela hasta la puerta, miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Con el corazón en la garganta, abrió la puerta y encontró un sobremanila en el suelo. Lo levantó con manos temblorosas, lo llevó a su escritorio y lo abrió. Dentro había fotocopias de documentos aún más comprometedores. No solo hablaban de ella. Había nombres, fechas, pagos, acuerdos entre directivos de Televisa y actores políticos. Y en la última hoja, subrayada en rojo, una frase que le erizó la piel. Controlar la narrativa es controlar el poder. Sofía dejó caer la hoja. No se trataba solo de ella. Esto era mucho más grande. Y si decidía seguir adelante, no habría vuelta atrás. Sofía sintió su respiración acelerarse mientras releía aquellas palabras una y otra vez. Controlar la narrativa es controlar el poder. Aquello ya no era una simple conspiración en su contra. Era un sistema. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. Desde allí, la ciudad seguía brillando como si nada estuviera ocurriendo. Pero ahora lo veía diferente. Las noticias que millones de personas consumían cada día no eran más que piezas de una estrategia cuidadosamente diseñada. El sobre aún estaba abierto sobre la mesa. Volvió a revisar su contenido. Los documentos revelaban más que acuerdos internos. Había listas de temas prohibidos en Televisa, nombres de reporteros que habían sido ajustados por hacer preguntas incómodas, contratos entre la cadena y grupos políticos para manipular coberturas. Esto lo cambiaba todo. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un número desconocido. Por un instante dudó, pero luego respondió. «¿Sofía Rivas?», preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. Su cuerpo se tensó. «¿Quién habla? No tienes idea de dónde te estás metiendo». La línea se cortó. El miedo la invadió. No era solo un despido, no era solo censura. Esto era una advertencia directa.
El reloj marcaba las 3:12 a.m. y Sofía seguía sentada en su escritorio, revisando los documentos. Cada línea de texto era una revelación, pero también una sentencia. El dilema en su mente no la dejaba en paz. Si hablaba, su vida cambiaría para siempre. Se volvería un blanco. Si callaba, seguiría siendo parte del silencio. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Camila. Tenemos que hablar. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Pero antes de enviarlo, una notificación apareció en su pantalla. Un nuevo correo, sin remitente. Lo abrió. No confíes en nadie, ni siquiera en los que dicen estar de tu lado. Un escalofrío la recorrió. ¿Quién le estaba enviando esto? ¿Cómo sabían que estaba considerando exponerlo todo? Las paredes de su departamento, su refugio durante tantos años, de repente se sintieron peligrosamente estrechas. Ya no estaba segura en ningún lado. Al amanecer, Sofía tomó su bolso y salió a la calle. Necesitaba aire, necesitaba claridad, pero sobre todo necesitaba respuestas. Llegó al café donde había visto a Camila por primera vez. Esta vez, la conversación sería diferente. Camila ya la esperaba con una expresión de preocupación. No me digas que te han contactado, fue lo primero que dijo. Sofía dejó caer los papeles sobre la mesa. No solo me han contactado, me han advertido. Camila tomó los documentos y los revisó rápidamente. Cuando terminó, su expresión había cambiado. Esto es una bomba, susurró. Pero también es peligroso. Sofía asintió, sintiendo la gravedad de lo que tenían en las manos. Nos están vigilando, Camila. Alguien está moviendo los hilos para asegurarse de que me quede callada. Camila se inclinó hacia ella. Y la pregunta es, ¿te vas a quedar callada? Sofía sintió un nudo en el estómago. Sabía que había llegado el momento de decidir, pero antes de que pudiera responder, su teléfono sonó otra vez. Un nuevo mensaje. Si sigues adelante, habrá consecuencias. Se miraron en silencio. Ahora, la pregunta no era solo si Sofía iba a hablar. La pregunta era si estaba lista para lo que vendría después. Sofía sintió cómo el aire del café se volvía más pesado. El mensaje en su teléfono parecía pulsar con vida propia en la pantalla. Si sigues adelante, habrá consecuencias. Lo leyó una y otra vez. Era directo, sin rodeos. No era una advertencia cualquiera. Era una amenaza. Levantó la mirada hacia Camila, quien ya leía la tensión en su rostro. ¿Otra amenaza?, preguntó en voz baja. Sofía asintió lentamente y deslizó su teléfono hacia ella. Camila leyó el mensaje y soltó un suspiro. Están asustados, dijo, con un brillo desafiante en los ojos. Eso significa que estamos en el camino correcto. Pero Sofía no compartía ese entusiasmo. No era solo un juego de ajedrez entre el poder y la verdad. Ahora estaba en riesgo su vida. «¿Y si no puedo con esto?», murmuró, más para sí misma que para Camila. «Si no pudieras, no estarías aquí», respondió ella, con una certeza que Sofía desearía sentir. A su alrededor, el café parecía el mismo de siempre. La gente seguía con sus conversaciones, con sus desayunos y con su rutina, pero ella ya no era la misma. El trayecto de regreso a casa se sintió más largo de lo normal. Cada sombra en la calle, cada automóvil estacionado, cada persona con el teléfono en la mano le parecía sospechosa. Ya no podía ignorarlo. La estaban siguiendo. Cuando llegó a su departamento, revisó el pasillo antes de entrar. Todo parecía en orden, pero una sensación de inquietud no la abandonaba. Cerró la puerta con llave y puso la cadena de seguridad. Luego apagó las luces y se acercó a la ventana. Desde allí, la ciudad brillaba con normalidad, pero ella sabía que, en algún lugar, alguien la observaba. Dejó caer su bolso en el sillón y encendió su computadora. No podía quedarse de brazos cruzados. Abrió los documentos filtrados y comenzó a leer con más atención. Cada nombre, cada transacción, cada acuerdo encajaba en un esquema más grande de manipulación mediática. El control de la narrativa no era un simple rumor. Era una maquinaria perfectamente engrasada que aseguraba que las noticias llegaran al público de la manera que convenía a ciertos intereses. Había órdenes directas de minimizar ciertos escándalos políticos.
Había correos donde se redefinían titulares para desviar la atención. Había instrucciones para reajustar historias y presentarlas con un enfoque diferente. Y lo peor de todo, su despido no era un caso aislado. Encontró nombres de otros reporteros que habían sido eliminados del sistema con diferentes excusas: recorte de personal, reestructuración, falta de alineación con la empresa. No era censura, era una purga mediática. El sudor frío corrió por su espalda. Esto no se trataba solo de ella. En ese momento, una idea se formó en su mente. Ya no podía limitarse a pelear por su caso. Tenía que hacer algo más grande. El reloj marcaba las 2:47 a.m., cuando un golpe seco en la puerta la hizo saltar de su asiento. Se quedó congelada, escuchando el silencio después del impacto. Golpearon otra vez. No era el intercomunicador. No era una llamada. Alguien estaba en su puerta. Con el corazón latiéndole en los oídos, apagó la pantalla de su computadora y caminó lentamente hacia la entrada. Miró por la mirilla. Nada. El pasillo estaba vacío. Pero cuando bajó la vista, vio un sobre amarillo cuidadosamente colocado en el suelo. Con manos temblorosas, lo recogió y regresó al interior. Cerró la puerta con doble seguro antes de abrirlo. Dentro solo había una hoja con una frase escrita en tinta negra: no confíes en nadie. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque esta vez no había destinatario, no había firma, no había remitente. Alguien, en algún lugar, quería advertirle algo. ¿Pero quién? El amanecer encontró a Sofía sin dormir. Había pasado la noche en vela, revisando los documentos, tratando de encontrar un patrón, una pista de quién estaba filtrando la información. Pero nada encajaba. Todo apuntaba a que la red de manipulación era mucho más profunda de lo que había imaginado. Cuando el sol comenzó a iluminar la ciudad, decidió que no podía seguir esperando. Necesitaba moverse antes de que la silenciaran. Tomó su teléfono y marcó un número. Camila, tenemos que reunirnos. Ahora. Silencio en la línea. Camila, la respuesta llegó con un tono tenso. Nos están observando. No hables por teléfono. Te enviaré la ubicación. La llamada se cortó. Sofía sintió un nudo en el estómago. Ya no había marcha atrás. Sofía revisó su teléfono varias veces, esperando la ubicación que Camila le enviaría. Cada segundo de espera se sentía eterno. La paranoia comenzaba a instalarse en su mente. ¿Y si la estaban rastreando? ¿Y si Camila había sido interceptada? Finalmente, un mensaje llegó. Nos vemos en el punto cero, 30 minutos. No había más detalles. Ninguna dirección, ninguna referencia. Pero Sofía entendió de inmediato. Punto cero era un código que Camila había mencionado antes. Un café sin cámaras de seguridad ni clientes frecuentes. Un lugar de encuentro para periodistas perseguidos. No dudó. Tomó su bolso y salió de su departamento, revisando cada esquina mientras caminaba. Cada persona en la calle parecía sospechosa. No podía saber quién estaba observándola, pero algo en el ambiente le decía que no estaba sola. El punto cero era un local pequeño, con luces tenues y una sola persona atendiendo detrás del mostrador. Camila ya estaba ahí, sentada en una mesa al fondo. Su expresión era seria, más de lo normal. Tienes menos de 10 minutos antes de que alguien nos rastree aquí, dijo en cuanto Sofía se sentó. ¿Qué está pasando? Camila le entregó un sobre marrón. Esto acaba de filtrarse. No sé quién lo envió ni cómo lo consiguió, pero es exactamente lo que necesitábamos. Sofía lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos que detallaban transacciones millonarias entre Televisa y figuras políticas específicas. Pero lo que más le heló la sangre fue la última hoja. Había un plan de acción detallado sobre cómo desacreditarla públicamente. Con su nombre en negritas en la parte superior, objetivo: desacreditar a Sofía Rivas antes de que la historia crezca. Filtrar información sobre supuestos lazos políticos con el gobierno. Crear falsos testimonios sobre su imparcialidad periodística. Vincularla con escándalos personales para reducir su credibilidad. El documento era claro.
Querían destruirla antes de que pudiera hablar. Sofía sintió náuseas. No se trataba solo de despidos o censura. Se trataba de eliminar su voz. ¿Cómo conseguimos esto?, susurró. Camila negó con la cabeza. Lo dejaron en mi buzón esta mañana. Sin remitente. Alguien dentro de Televisa quiere que esto salga a la luz, pero no puede arriesgarse a ser descubierto. Sofía cerró los ojos por un momento, intentando procesar. Esto significa que tragó saliva, que están dispuestos a todo. Camila apoyó las manos sobre la mesa y la miró fijamente. Y eso significa que tenemos que movernos rápido. La siguiente hora fue una lluvia de ideas frenética. Sofía y Camila sabían que si lanzaban la historia sin pruebas verificables, los medios aliados a Televisa la destrozarían en segundos. Necesitaban más pruebas. Camila hizo una llamada en voz baja y minutos después, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Tenemos un contacto dentro de Televisa dispuesto a hablar, pero tenemos que ir por él. Sofía sintió que su estómago se encogía. ¿Quién es? Camila bajó la voz aún más. Luis Estrada. Sofía sintió un golpe en el pecho. Luis había sido su colega durante años. Un productor experimentado. Alguien que conocía cada rincón de la empresa. ¿Está seguro de que quiere hablar? No, respondió Camila, pero está aterrorizado. Y eso significa que tiene algo grande. Sofía y Camila se dirigieron a la ubicación que Luis había enviado. Un estacionamiento subterráneo en el centro de la ciudad. Era un lugar extraño para una reunión, pero también el más seguro, sin cámaras, sin testigos. Al llegar vieron a Luis esperando junto a su automóvil. Se veía nervioso, como si en cualquier momento fuera a salir corriendo. ¿Tienen idea de lo que estamos haciendo?, fue lo primero que dijo cuando se acercaron. Sabemos que es peligroso, respondió Camila, pero también sabemos que tienes información que puede cambiarlo todo. Luis exhaló con fuerza y miró alrededor. Tengo acceso a más documentos, correos, transacciones, conversaciones que nunca deberían haber salido a la luz. ¿Cuánto compromiso hay entre Televisa y el gobierno?, preguntó Sofía. Luis la miró fijamente. Suficiente como para garantizar que ciertas noticias jamás salgan al aire. Y suficiente como para asegurarse de que tú nunca vuelvas a trabajar en periodismo si sigues adelante. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Puedes probarlo? Luis asintió lentamente. Sí, pero si esto sale mal, no solo van a ir tras ustedes, también van a ir tras mí. Camila intercambió una mirada con Sofía. El siguiente paso era claro, pero también era el más peligroso. Al llegar a la oficina de Camila, Luis les entregó una USB con los archivos. Sofía conectó la memoria en la computadora y vio los primeros correos abrirse ante sus ojos. Cada palabra, cada transacción, cada nombre revelado era una prueba más del sistema de manipulación que operaba en las sombras. Y entonces encontraron lo peor de todo. Un correo fechado semanas antes del despido de Sofía, donde ya se discutía su salida de la empresa. Debemos tomar medidas antes de que su postura se vuelva un problema público. Sugerimos preparar un plan de salida progresivo o, en caso extremo, una desvinculación inmediata si las circunstancias lo requieren. Sofía se cubrió la boca con una mano. No estaban reaccionando a mi comentario, susurró. Ya habían decidido despedirme desde antes. Camila tomó su teléfono de inmediato. Esto lo cambia todo. Si Televisa puede preparar despidos por adelantado, significa que tienen listas negras de periodistas. Luis asintió. Las tienen. Y tú estabas en una de ellas. Sofía sintió que el peso de todo el sistema caía sobre ella. Esto ya no era solo su lucha, era la lucha de cientos de periodistas invisibles que habían sido silenciados sin que nadie supiera. Entonces tenemos que hacerlo, dijo en voz baja. Camila la miró, expectante. ¿Hacer qué? Sofía levantó la vista con la determinación grabada en su rostro. Sacar esto a la luz y asegurarnos de que nadie pueda callarlo. Sofía sintió cómo su propia respiración se volvía más pesada. Su despido no había sido una reacción espontánea, sino una ejecución planeada con precisión quirúrgica. Apretó los puños. ¿Cuántos más como ella habían sido silenciados antes
de que pudieran siquiera sospechar. ¿Cuántos periodistas habían sido desvinculados no por falta de profesionalismo, sino por representar un peligro para quienes manejaban los hilos detrás de las noticias? Luis miró a Camila y a Sofía, con la tensión reflejada en sus ojos. Si sacamos esto sin protección, nos van a destrozar. Y no me refiero solo a la prensa. Lo sé, respondió Sofía, su voz firme. Pero es más grande que nosotros. No podemos hacer nada si nos quedamos callados. Camila suspiró y tomó su computadora. Voy a contactar a mis fuentes en la prensa internacional. Si esto se filtra en medios de fuera del país, Televisa no podrá contenerlo. Luis se frotó el rostro con frustración. Ustedes no entienden. Esto no es solo Televisa. Hay políticos, empresarios, inversionistas extranjeros. Gente con suficiente poder como para hacer que desaparezcamos sin dejar rastro. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Sofía tragó saliva. Ese era el riesgo, pero también era la razón por la que tenían que hacerlo. Aquella noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, sintiendo el peso del tiempo sobre su pecho. Pensó en todo lo que había sacrificado por su carrera, los años de esfuerzo, las noches sin dormir, las coberturas peligrosas, los momentos en los que su integridad había sido puesta a prueba. ¿Y ahora qué? Todo eso podía desaparecer. Su carrera, su seguridad, incluso su vida. Un ruido la hizo incorporarse en la cama. Un golpe seco en la ventana. Se quedó inmóvil, con el corazón latiendo a toda velocidad. Se levantó con cuidado y se acercó con pasos lentos. Cuando se asomó, no vio a nadie. Pero en el alféizar de la ventana, pegada con cinta adhesiva, había una nota. Con manos temblorosas, la despegó y la abrió. Solo había una frase, escrita con tinta negra. Te estás metiendo en un terreno peligroso. Detente ahora. El pulso de Sofía se aceleró. Alguien había estado lo suficientemente cerca como para dejarle esa nota. Alguien la estaba observando. Por la mañana Sofía llegó al lugar donde se reuniría con Camila y Luis. Ya no podía ignorar la sensación de ser seguida. Mientras caminaba por la calle, miró de reojo su reflejo en las vitrinas de los negocios. Había un hombre a unos metros detrás de ella. No estaba seguro de si lo había visto antes. Pero algo en su postura le resultaba familiar. Demasiado tranquilo, demasiado discreto. Sofía apretó el paso y dobló por una calle estrecha. Contó mentalmente los segundos. 1, 2, 3. Cuando miró hacia atrás, el hombre seguía allí. El miedo se instaló en su pecho como un golpe de aire helado. No era paranoia. La estaban siguiendo. Cuando llegó al punto de encuentro, Luis ya estaba allí, nervioso, con la pierna rebotando contra el suelo. ¿Estás bien?, preguntó Camila al verla. Sofía tardó un segundo en responder. Nos están siguiendo, dijo en voz baja. Luis y Camila se miraron. Eso significa que estamos cerca de algo grande, murmuró Camila. Luis pasó una mano por su cabello, visiblemente nervioso. O significa que estamos demasiado expuestos. Sofía se sentó, tratando de ordenar sus pensamientos. Tenemos que actuar antes de que nos callen. No podemos permitir que esto quede enterrado. Camila asintió. Entonces, hagámoslo. Luis exhaló con fuerza y sacó su teléfono. Tengo algo más, dijo. Pero esto nos va a meter en un problema mucho más grande. Sofía y Camila lo miraron expectantes. Luis deslizó su dedo por la pantalla y les mostró un archivo, un audio. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía. Luis apretó los labios y bajó la voz. Es una grabación interna de una reunión en la que discutían tu despido. No es un simple documento, son sus propias voces. El estómago de Sofía se encogió. Si eso era cierto, tenían la prueba definitiva. Luis puso el audio a reproducir. No podemos permitirnos que siga trabajando aquí. No podemos dejar que esto siente un precedente. Si alguien más se atreve a hacer lo mismo, tendremos un problema mayor. Entonces, ¿se va a manejar como una desvinculación profesional? Oficialmente sí, pero extraoficialmente ya sabemos qué hacer. Contacta a la agencia, que comiencen la campaña en su contra. Sofía sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Era una condena.
una orden directa de destruir su reputación. Camila pausó el audio. Esto es devastador. Sofía apenas podía hablar. Luis apagó la pantalla de su teléfono. Si esto sale a la luz, Televisa y todos los que están detrás van a ir con todo. Sofía cerró los ojos. Era ahora o nunca. Entonces hagámoslo, dijo finalmente. Camila y Luis asintieron. No había vuelta atrás. Sofía, Camila y Luis sabían que lo que estaban a punto de hacer cambiaría sus vidas para siempre. Ya no se trataba solo de exponer una injusticia, ni de recuperar el trabajo perdido. Ahora era una guerra. Sabían que una vez que el audio saliera a la luz, no habría vuelta atrás. La estrategia tenía que ser perfecta. Si publicaban el material en redes sociales, Televisa activaría sus conexiones para desacreditarlos antes de que la historia pudiera esparcirse. Necesitaban una jugada maestra. Camila tomó la iniciativa. Voy a contactar a la red de periodistas independientes en el extranjero. Si logramos que esta historia salga primero en medios internacionales, cuando llegue aquí ya será imposible de frenar. Luis asintió, pero había un problema. Eso puede tardar. Verificar fuentes, revisar pruebas, contactar abogados. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que empiecen a moverse contra nosotros? Sofía miró su teléfono. Ya lo habían hecho. Las notificaciones explotaban en su pantalla. Su nombre estaba en tendencia otra vez, pero esta vez no por su despido. Filtran correos comprometedores de Sofía Rivas. ¿Realmente es una víctima? Fuentes revelan que Sofía Rivas tenía conflictos dentro de Televisa mucho antes de su despido. ¿Activismo o manipulación? La verdad detrás de la reportera caída en desgracia. Sofía sintió náuseas. Ya empezaron. Están intentando ensuciarme antes de que podamos hablar. Camila tomó su teléfono y revisó los titulares. Fueron rápidos, demasiado rápidos. Luis resopló con incredulidad. Por supuesto que lo fueron. Esto no es una crisis para ellos. Es una operación de control de daños. La noche cayó sobre la ciudad, pero para Sofía el tiempo dejó de existir. Pasaron horas en un pequeño departamento seguro que Camila tenía para casos como este, revisando cada documento, preparando cada prueba. Cada minuto que pasaba, el riesgo aumentaba. Entonces, un nuevo mensaje llegó al correo de Camila. Un video. No tenía remitente. No tenía ningún mensaje adjunto. Solo un enlace a una grabación oculta dentro de las oficinas de Televisa. Cuando lo abrieron, el corazón de Sofía se detuvo. Era una reunión privada entre altos ejecutivos. Un hombre hablaba con voz firme, autoritaria. ¿Está lista la estrategia contra Rivas? Sí, señor. La campaña en redes está en marcha. En menos de 24 horas nadie la tomará en serio. Perfecto. Si sigue insistiendo, ya sabemos qué hacer. Silencio. ¿Y si se pone peor? Tenemos aliados que pueden encargarse de que se mantenga en silencio de otras maneras. El aire en la habitación se volvió irrespirable. Sofía sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Esto es una amenaza directa, murmuró Luis. Camila pausó el video. No. Esto es la prueba de que están dispuestos a todo. Sofía se cubrió el rostro con las manos. Ya no era solo un ataque mediático. Si continuaban, sus vidas estarían en peligro real. Camila hizo un par de llamadas. En menos de una hora, un grupo de periodistas independientes estaba listo para recibir los documentos y analizarlos. Pero había una última pieza del plan. Vamos a hacer una transmisión en vivo, dijo Sofía con firmeza. Luis y Camila la miraron con incredulidad. ¿Estás segura?, preguntó Camila. Sofía asintió. Si publicamos todo y luego desaparecemos, pueden cambiar la narrativa. Pueden decir que las pruebas son falsas, que todo fue un montaje. Pero si lo hacemos en vivo, si le hablamos directamente a la gente y mostramos las pruebas en tiempo real, no podrán ocultarlo. Luis respiró hondo. Eso significa que nos exponemos completamente. Sí, dijo Sofía. Pero también significa que si algo nos pasa, el mundo sabrá quiénes fueron. Camila intercambió una mirada con Luis. Entonces hagámoslo. Se encerraron en la habitación más segura del departamento.
cerraron cortinas, revisaron sus teléfonos y computadoras en busca de rastreos. Cada precaución era necesaria. Cuando todo estuvo listo, empezó la transmisión. El contador de vistas subió en segundos. Primero, cientos de personas. Luego, miles. Luego, cientos de miles. Sofía respiró profundo y miró a la cámara. Mi nombre es Sofía Rivas. Hasta hace poco, era reportera en Televisa. Pero hoy no estoy aquí para hablar de mi despido. Se inclinó hacia adelante, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Estoy aquí para contarles la verdad sobre lo que realmente ocurre dentro de los medios en México. Y tengo las pruebas para demostrarlo. Camila proyectó en pantalla los documentos filtrados. Luis preparó el video con las declaraciones de los ejecutivos. El chat de la transmisión explotó. ¿Es real esto? No pueden ignorar esto. Dios mío, esto es más grande de lo que pensábamos. ¿Cuántos más han sido silenciados? Sofía continuó hablando, mostrando cada documento, cada audio, cada prueba. Entonces, la señal se cortó. La pantalla se fue a negro. La transmisión se interrumpió. Los tres se quedaron congelados. Nos han bloqueado, susurró Luis. Pero entonces, un nuevo mensaje apareció en la pantalla de la computadora de Camila. Creen que pueden callarte, pero esto ya no tiene freno. El enlace que acompañaba el mensaje los llevó a otra transmisión en vivo. Otros periodistas, otras plataformas, otros medios. La historia ya había salido de sus manos. Ya no podían detenerla. Sofía, Camila y Luis se quedaron mirando la pantalla, procesando lo que acababa de ocurrir. Los habían bloqueado, pero la historia ya estaba fuera de su control. Las redes sociales explotaban. La etiqueta censura en Televisa estaba en primer lugar en tendencias, y cientos de medios independientes compartían fragmentos de la transmisión interrumpida. Pero lo que nadie esperaba era que la propia presidenta Claudia Sheinbaum rompiera el silencio. Minutos después de que la transmisión se cortara, un mensaje apareció en la cuenta oficial de la mandataria. La libertad de prensa no puede ser negociable. No podemos permitir que los periodistas sean silenciados por intereses privados. Este caso merece una investigación inmediata. Sofía sintió que el aire le faltaba. Claudia Sheinbaum había hablado. En cuestión de minutos, la situación cambió drásticamente. Lo que antes era solo un escándalo en redes sociales, ahora se había convertido en un tema de Estado. Televisa estaba en crisis. Sus comunicados oficiales intentaban minimizar la controversia, pero nadie les creía. Luis miró a Sofía, todavía asimilando el giro inesperado. ¿Qué significa esto? Sofía lo sabía. Significaba que la historia ya no les pertenecía. Horas después, en una inesperada rueda de prensa, Claudia Sheinbaum apareció ante las cámaras con un semblante serio. México ha luchado por años para que la prensa sea libre y transparente. No podemos permitir que se repitan los viejos métodos de silenciamiento y control de la información. Los periodistas en la sala se quedaron en silencio. Este caso será investigado hasta las últimas consecuencias, continuó la presidenta. Porque si dejamos que la censura continúe, entonces, ¿qué sigue? Sofía miraba la transmisión desde el departamento seguro donde se refugiaban. No podía creerlo. Camila cruzó los brazos. Con una media sonrisa, lograste algo que creías imposible. Luis soltó un resoplido. No solo ella, todos nosotros. Pero Sofía sabía que esto no había terminado. Habían golpeado a un monstruo poderoso, y la represalia podía ser feroz. Al día siguiente, mientras el país entero debatía sobre la censura en los medios, Sofía recibió una llamada inesperada. Un número desconocido. Dudó en responder, pero algo en su interior le dijo que lo hiciera. Sofía Rivas. Preguntó una voz firme al otro lado de la línea. Sí. ¿Quién habla? Un breve silencio. Soy Claudia Sheinbaum. Sofía sintió que el mundo entero se detenía. Presidenta, susurró, sin saber qué decir. Sé lo que hiciste, dijo Sheinbaum. Sé por lo que pasaste. Y quiero que sepas que no estás sola.
Sofía sintió un nudo en la garganta. No busco apoyo político, respondió. Solo quiero que la verdad salga a la luz, y eso es exactamente lo que necesitamos, replicó Sheinbaum. Periodistas valientes, que no se vendan, que no se callen. Sofía cerró los ojos. No podía creer lo que estaba escuchando. Quiero reunirme contigo, continuó la presidenta. Si estás dispuesta. Días después, en el Palacio Nacional, Sofía entró a una sala llena de reporteros. Al fondo, Claudia Sheinbaum la esperaba con una expresión seria pero cálida. Las cámaras parpadearon, los micrófonos se encendieron. Sofía sabía que este momento cambiaría el curso de su vida para siempre. Señora presidenta, dijo Sofía al sentarse frente a ella. Hay algo que necesito preguntarle. Sheinbaum la miró con atención. Dime, Sofía tomó aire y habló con firmeza. ¿Cuánto poder tienen realmente los medios sobre lo que sabemos y lo que no? Un silencio se apoderó de la sala. Claudia Sheinbaum apoyó las manos sobre la mesa y respondió. Más del que deberían. Y es momento de que eso cambie. La historia de Sofía dejó de ser solo suya. Se convirtió en un símbolo de resistencia, en una prueba de que la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. El caso escaló a niveles que nadie imaginó. Organismos de derechos humanos intervinieron. Periodistas de todo el mundo alzaron la voz y Televisa, por primera vez en mucho tiempo, se vio contra las cuerdas. Pero aunque el escándalo puso en jaque a los poderosos, Sofía sabía que la lucha no había terminado, porque el problema no era solo ella. ¿Cuántos más habían sido silenciados antes que ella? ¿Cuántas historias fueron enterradas antes de que alguien pudiera contarlas? Sofía abrió una puerta que jamás podría cerrarse. Pero la verdadera pregunta es, ¿habrá más personas dispuestas a cruzarla? Ahora dime tú, ¿qué habrías hecho en el lugar de Sofía? ¿Habrías expuesto la verdad sin miedo a las consecuencias? Quiero leer tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te atrapó, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas más relatos impactantes como este. Nos vemos en el próximo video.